Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Bien, bueno, en el día de hoy me toca continuar con el estudio y con la parte de Mateo 17. Mateo 17 se divide en cuatro partes. La primera es la transfiguración, que va del versículo 1 al 13. La segunda es Jesús sana a un muchacho endemoniado, que va del 14 al 20. Y la tercera es Jesús predice su muerte, del versículo 21 al 23. Y la cuarta parte es el pago del impuesto del templo, versículo 24 al 27. Vamos a comenzar con la parte 1, que dice así. Leamos el Mateo 17. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvía tan blanca como luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 entramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Bueno, acá hay un episodio muy interesante donde Jesús los aparta, ¿no? Y les muestra este, su rostro, ¿no? Entonces dice acá: el Rey en su gloria. Hemos tenido la gran confesión de la deidad de Cristo luego de la predicción de sus sufrimientos. Ahora llegamos a un cuadro de gloria que seguirá. Jesús oraba sobre un monte alto. Pedro, Jacobo y Juan, sus 3 discípulos más íntimos, fueron invitados a acompañarle. La subida debió haber sido larga, pues los discípulos estaban rendidos. Mientras dormitaban, fueron despertados para darse cuenta de que algo maravilloso sucedía. La apariencia de Jesús se transformó ante sus ojos. Su cara brillaba como el sol. Su ropa también brillaba con una luz intensa. ¿Qué pasaba? Quizás los discípulos se acordaron de los versículos en Salmo 104, 1 y 2. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. Acaban de confesar que Jesús era el Hijo de Dios. Aquí Él dejaba que su hermosura y su gloria interna resplandeciera. En su cuerpo y ropa veían algo del resplandor de su gloria divina y celestial. Fue un pequeño anticipo del cielo, ¿no? Acá es como que Jesús les da un adelanto, como que en realidad se muestra realmente, ¿no? Cómo es, entonces muestra todo ese resplandor que da por entender que en el cielo va a ser así. Entonces, imagínense la sorpresa, ¿no? Entonces vieron a 2 hombres con Jesús: Moisés, el gran líder que trajo la ley del pueblo, y Elías, el gran profeta. Moisés había muerto 1500 años atrás y Elías fue arrebatado al cielo antes de morir 900 años atrás. Pero aquí estaban sanos y salvos, conversando con su Señor y Dios. Los discípulos les reconocieron. ¿De qué hablaban? Lucas nos dice que hablaban de la muerte que el Señor pronto iba a cumplir en Jerusalén. Piensen eso, la conversación del cielo se concretó en la muerte venidera del Rey. La redención es el tema principal de la ley de Moisés y los profetas. ¿Puede usted pensar algún versículo del Antiguo Testamento que afirman eso? Acá el autor pone un desafío, ¿no? Y Pedro habló por los demás: Señor, es hermoso estar aquí, permite que se queden Moisés y Elías, y vamos a construir albergues para ustedes. Es decir, queremos quedarnos aquí por mucho tiempo. Marcos y Lucas nos dicen que Pedro no se dio cuenta de lo que decía, estaba tan atemorizado y emocionado. Estaba como en shock Pedro, ¿no? Como que quería quedarse ahí. Pero mientras hablaba, una nube brillante los cubrió. Oyeron una voz del cielo que decía: este es mi único hijo amado, escúchenlo y obedézcanlo. Los discípulos se atemorizaron porque sabían que esa nube brillante que apareció en el Antiguo Testamento en varias ocasiones es la nube
el Señor que guió a sus antepasados por el desierto. Y acá dice, bueno, en Éxodo 13:21, después cuando llenó el tabernáculo y el templo de dedicación, etc. Representaba la misma presencia y gloria de Dios, ¿no? Esa nube era como que representaba la presencia y gloria de Dios, y los discípulos sabían de quién era la voz que hablaba ahora. En el 6 dice, sabían que estaban en la misma presencia de Dios, así que se postraron en tierra sobre sus rostros. Nadie podía estar en la presencia de Dios y vivir a menos que trajera una ofrenda por el pecado. Pero Jesús vino y les tocó diciendo, no temáis, porque Jesús, Moisés y Elías acaban de hablar de la misma ofrenda de sangre que Dios requería. Él iba a la cruz para derramar su sangre como ofrenda por el pecado, para la humanidad, en Hebreos 9, 11 al 15. Entonces Dios el Padre glorificó al Hijo y todos los demás deben desvanecerse. Dice acá, al descender del monte, Jesús mandó a los discípulos no contar a nadie lo que de esta experiencia hasta después de su resurrección. No, acá volvemos un poco a lo anterior, ¿no? A la postura que tenía Jesús, de que hacía milagros, hacía cosas, pero siempre manteniendo un perfil bajo, sabiendo que si él hubiera hecho esto que hizo, de mostrar su gloria a 3 personas, si él lo hubiera hecho a muchos más, imagínense, ¿no? Todo lo que hubiera logrado, ¿no? Pero sin embargo su plan era realmente el arrepentimiento del corazón, el que la gente confiara, el que la gente tuviera fe. Dice, después de su resurrección en la muerte. Puede haber sido difícil para los discípulos obedecer, pero lo hicieron. Sin embargo, jamás se olvidaron de esto. Muchos años después, Pedro habló de ello. En 2 Pedro 1, del 16 al 18, y lo pueden buscar, fue una visión profética de la venida y poder de nuestro Señor. Ahí menciona algo. Sí sabían que Jesús era sin dudas el Mesías prometido, pero estaban confundidos en cuanto a los versículos, por ejemplo en Malaquías 4, 5 y 6. El profeta escribió que Elías vendría a la tierra para hacer volver el corazón del pueblo de Dios de la venida del Mesías. Entonces preguntaron a Jesús sobre esto. Y del 11 al 13 les dijo que Juan el Bautista cumplió esa profecía. Juan vino pero le mataron. Les recordó que él también iba a sufrir de la misma manera, ¿no? Acá vuelve a mencionar el tema de la muerte. Acá vamos a la segunda etapa. Creo que quedó bastante claro acá lo que sucedió en esta etapa. En la segunda etapa dice Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús vuelve a hacer otros milagros, ¿no? Dice acá, cuando los 4 volvieron a los otros discípulos, un hombre muy acongojado vino a Jesús. Pidió a los otros 9 que sanaran a su hijo enfermo, pero no pudieron. Un demonio que poseía a este pobre muchacho a menudo le hacía caer fuego o al agua. Jesús entristeció en su corazón, fue duro para él ver el sufrimiento de los hombres y más duro todavía ver la falta de fe. Así que echó fuera el demonio sanando así al muchacho. Después los discípulos le preguntaron, ¿por qué no podemos echarlo fuera? La respuesta fue muy poca fe. Todos recibieron el poder para echar fuera los demonios, pero es evidente que no habían ejercitado su fe. Entre más usamos la fe, es más fuerte. Algunas Biblias añaden en el versículo 21 que también fueron necesarios ayuno y oración. Entonces parece que no se habían mantenido en contacto con la fuente de poder en oración, ni se habían alejado de la autocomplacencia por el ayuno, donde hay una fe genuina y sincera que puede mover los montes de tristeza o de dificultad. Nada os será imposible. Estas palabras deben vincularse con que no hay nada imposible para Dios, ¿no? Vuelvo a hablar de la fe. La gran característica de Mateo, para mí, de este libro, es la fe, como Jesús, por hechos, por cosas, va mostrando que lo importante es la fe, ¿no? Que él buscaba la fe, en que confiaran, hacía cosas pero no quería que supieran, en que confiaran realmente de corazón, sanaba a la gente que realmente tenía fe, que le pedía que le sanara. Pablo podía escribir, por fe todo lo puedo, pero debía añadir, en Cristo que me fortalece. Dios puede hacer cualquier cosa según su voluntad, pero no puede hacer lo que deshonraría su persona. La fe verdadera tampoco puede pedir algo que fuera contrario al carácter y a la voluntad de Dios. No, la gente le pedía que se sanara del corazón, entonces por eso Dios le cumplía, pero tampoco era que él iba a andar cumpliendo cualquier cosa, acá lo menciona. Después dice, Jesús predica otra vez su muerte. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado
y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero el tercer día se levantará de los muertos, y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Esto habla en el versículo 22, dice, Jesús juntó a sus discípulos, ya las tinieblas oscuras se aumentan sobre él, desde ahora hablará más y más sobre el sufrimiento. Les habla claramente sobre su traición, muerte y resurrección. Esta vez no hay protesta de sus seguidores, solo tristeza. Y acá habla de los impuestos, ¿no? En el 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o la gente que han conquistado? Y Pedro le dice, se los cobran a los que han conquistado. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. No, vuelve otra vez a... lo desafían, bueno, me desafían, perfecto. Entonces dice, ahora está en Capernaum, los cobradores de impuestos aparecen de nuevo. Dios mandó que todos los que entraban en el censo debían pagar el dinero de redención. Eso no se había hecho en Israel por siglos, pero ahora en el tiempo de Jesús había este impuesto para el templo, un tributo anual para el servicio del templo. La moneda de 12 dracmas equivalía al ciclo del Antiguo Testamento. A Pedro le preguntaron si su maestro pagaba el impuesto del templo. Pedro contestó sí. Cuando entró a la casa, Jesús, sabiendo lo que Pedro había dicho, le preguntó, ¿un rey cobra impuestos a sus propios hijos o a otros? Pedro, por supuesto, contestó, a otros. Entonces los hijos no tienen que pagar, ¿no es cierto? Entonces Jesús acordó a Pedro y a los otros que Él es el rey sobre todo y no estaba sujeto a los impuestos. Literalmente Él es el dueño del mundo entero, lo creó. ¿Quién se atreve a crear impuestos al rey y al dueño de todo? Nadie. Pero el rey no reinaba en gloria sobre el mundo entero todavía. Estaba en el mundo, Él lo creó, pero los hombres no lo reconocieron. Tomaba el puesto humilde y de rechazo. Aún siendo rey, no iba a reclamar sus derechos, no iba a ofender al pueblo, así que manda a Pedro a ir al mar y a echar un anzuelo y sacar un pez. En la boca encontraría una moneda de 4 dracmas para pagar el impuesto para ambos. ¡Qué pobreza! ¿El rey no tenía dinero suficiente para pagar el impuesto? Sin embargo, qué gracia. Pagó el impuesto de Pedro también. En la cruz Jesús pagó toda nuestra deuda. ¡Qué ejemplo! Él pagó, entonces sus seguidores también pagan impuestos cuando son requeridos. ¿No? Otra vez Jesús vuelve a predicar con el ejemplo, diciendo, ¿acaso al rey le cobran? Bueno, no importa, yo pago lo mío y lo tuyo. La humildad, ¿no? Y también, como yo digo, tratando de tapar bocas. Con calidad, Jesús en Mateo, cada vez que lo desafiaban a alguien que como que menospreciaba lo que él hacía o dudaba de eso, él con un simple gesto, con una simple acción, con una sabiduría tremenda, lograba taparle la boca de una forma muy sutil, muy prolija, y dando un ejemplo para que toda la gente que estaba ahí realmente quedara impactada, ¿no? Así que bueno, ojalá en nuestra vida podamos ser como Jesús. Primero, compartir la fe, marcar la diferencia y también responder siempre con sutileza, no caer en banalidad en la discusión, sino con altura, respetar al otro, pero también marcar, ¿no?, el mensaje de fe y de amor de Dios y siempre sin entrar en bajeza, ¿no? Lo que vemos de Jesús es que Él no se rebajaba, Él contestaba con altura, ¿no? Entonces, bueno, que podamos en nuestra vida imitar un poco más a Jesús en ese sentido, y cuando se burlan de nosotros, de nuestra fe o desconfíen de nosotros, poder responder y ser un claro ejemplo de cómo Jesús lo hacía en Mateo. Esperemos que, bueno, les haya sido bendición este estudio y bueno, nos estamos viendo. Bendiciones.